vamos a dar inicio a la clase de hoy. Por favor, si me pueden confirmar si tenemos un buen audio y si se puede ver la presentación. Sí, tenemos un buen audio. Si alguien, por favor, me ayuda. Sí, está bien, Inge. Muy bien, yo también les puedo escuchar. Bien. Bien, continuemos. Habíamos avanzado esta parte, ¿verdad? Sí, habíamos resuelto esto. Habíamos resuelto el ejercicio, ¿verdad? Sí, habíamos resuelto el ejercicio. Sí. Ahora vayamos a ver este ejercicio número 2. ¿Está bien? Sí. Vayamos a ver el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Una onda se propaga, nos dice, con una amplitud de 5 centímetros y un periodo de 8 segundos, como se muestra en la imagen. Ahora nos dice la longitud de onda, su frecuencia angular, la frecuencia, su número de onda y su velocidad. Y además nos dice construye la ecuación de la onda descrita. Entonces, adicionalmente al texto nos dan como dato esta imagen, ¿sí? Donde nos describe la onda, ¿sí? Donde nos describen, ¿está bien? Entonces nos piden todos los elementos prácticamente que hemos estudiado de la onda, ¿sí? Además también nos pide describir esta ecuación, ¿verdad? La ecuación de la onda, ¿sí? Entonces, vayamos a ver cómo se resuelve este ejercicio, ¿sí? Entonces, como datos, y de entrada tenemos la amplitud de onda y el periodo, ¿verdad? 5 centímetros, 8 segundos. ¿Está bien? Solución. Entonces, vayamos a calcular variable por variable, ¿sí? Vamos a ver el cálculo de la frecuencia. ¿Sí? Cálculo de la frecuencia angular. La frecuencia angular para nosotros está determinada a través de qué? Por el símbolo omega, ¿sí? Que va a ser igual a 2pi dividido entre el periodo. ¿Está bien? Esta va a ser la ecuación que nos va a permitir calcular la frecuencia angular. Entonces empezamos valores. 2pi dividido entre qué, ese periodo tenemos dato que es de 8 segundos. ¿Está bien? Por tanto, nuestro periodo va a ser nuestra frecuencia angular, perdón, va a ser igual a qué, 0,8 radianes sobre segundo. ¿Está bien? ¿Sí? Hemos dado valores, hemos hecho el cálculo respectivo y hemos determinado el valor de nuestra frecuencia. Bien, ahora vayamos a ver que el cálculo de la longitud de onda. ¿Sí? Cálculo de la longitud de onda, ¿sí? Es igual a qué, lambda, ¿verdad? La simbolizamos así. Lambda es igual a 4 centímetros. Esto del gráfico. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ese gráfico nos dan para poder usar. Y también sacar algunos valores y te las voy a explicar. ¿Está bien? Habíamos indicado que el primer ciclo de la onda, o sea, desde donde empieza, ¿verdad? Empieza a describir la onda, donde termina nuevamente en el eje X y nuevamente empieza, ¿no es cierto?, para describir el mismo comportamiento, ¿sí? Ahí donde termina, ¿sí? Esa distancia es que es la longitud de onda, ¿también sí? Lambda, entonces quiere decir, esa distancia es la longitud de onda, ¿está bien? Y con el gráfico podemos determinar qué es igual a qué, 4, ¿sí? 4, ¿cierto? ¿Sí? Como está escalita, entonces vemos que nuestro valor, en este caso la longitud de onda, es igual a 4. ¿Está bien? Otro valor que vamos a determinar del gráfico es la amplitud de onda, ¿sí? Desde el eje 0,0 a lo más alto que va a llegar a la cresta, ¿sí? La cresta de la onda. Sí, ese valor para nosotros va a ser igual a ¿qué? Es igual a 5. ¿Está bien? ¿Sí? Nuestra amplitud de onda, en este caso A, ¿sí? A, es igual a 5. ¿Sí? Ya lo estamos determinando, ¿sí? O lo estamos, ¿sí? Corroborando que es 5. ¿Está bien? Sí, que es 5. El valor es 5. ¿Está bien? Entonces, son datos que vamos a usar en el cálculo del ejercicio. ¿Bien? Entonces,
Este valor de longitud de onda le hemos determinado que es igual a 4 centímetros del grafo. Bien, sí, del grafo. Ok, continuemos. Cálculo del número de onda. El número de onda para nosotros, sí, le hemos denominado igual a K, ¿verdad? K. Bueno, eso es igual a que 2 veces pi dividido entre la longitud de onda. ¿Está bien? Repasamos los veces pi dividido entre la longitud de onda, que es igual a 4. ¿Qué valor nos da? 1.6 radianes por, ¿sí? 1.6 radianes por, ¿sí? ¿Está bien? El valor de, ya, el número de onda. Ahora, vamos a determinar la ecuación de onda, ¿sí? La ecuación de onda. Para nosotros hemos descrito que nuestra ecuación tiene una forma similar, ¿verdad? Que está dado de esta forma. Entonces, para describir nuestra ecuación de onda, tenemos que determinar los valores A, que es la amplitud de onda, el valor K, que es el número de onda, y la frecuencia angular. ¿Verdad? Entonces, esos valores tenemos que hallarlos y reemplazarlos en esta ecuación, y así de esa manera describir esta ecuación de onda. Entonces, del gráfico habíamos dicho que nuestra amplitud de onda es igual a es igual a 5 centímetros, ¿ven? Es igual a. Ok. Ahora, sustituyendo los valores que también el valor K le hemos calculado, ¿verdad? Si le hemos calculado K, ¿sí? Es de 1.6. Y la frecuencia angular es el primer cálculo que hemos hecho, ¿verdad? Y es de 0.8. ¿Está bien? Por tanto, voy a reemplazar esos valores acá en esta ecuación y así voy a describir mi ecuación de 1. ¿Está bien? Sí, entonces Y va a ser igual a que 5 veces, ¿no es cierto? En vez de A, el valor de A es 5, ¿verdad? 5 veces seno de qué. Y el número de onda, sí, 1.6 que hemos determinado acá, ¿verdad? 1.6 por X, menos 0.8 por el tiempo. Entonces, esta expresión, y esta expresión matemática, sí, es nuestra ecuación de onda. ¿Está bien? De esa manera, con esta relación, sí, a través de esta relación, sí, se puede determinar ese comportamiento que está descrito en el gráfico que hemos hecho. ¿Está bien? A través de. Entonces, esta es nuestra ecuación de onda. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? También nos pide cálculo de la frecuencia. ¿Está bien? Sí, entonces vamos a calcular nuestra frecuencia. Sabemos, bueno, previo al cálculo de la frecuencia, tenemos que calcular la velocidad. ¿Está bien? Sí, la velocidad. La velocidad para nosotros es la longitud de onda dividido entre el periodo. ¿Está bien? Dividido entre el periodo. Tenemos ambos valores ya estimados, ¿verdad? Sí. La longitud de onda es 4 centímetros, ¿sí? Y el periodo es de 8 segundos que nos da como. ¿Sí? Entonces, realizando la operación de 0,5 centímetros sobre segundo nuestra velocidad. Entonces, ¿para qué nos calcula la velocidad? ¿Por qué? Porque la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Entonces, reemplazamos los valores, ¿sí? La velocidad que la hemos calculado es de 0,5 centímetros por segundo, ¿sí? Reemplazamos de ahí sobre la longitud de onda, que es de 4 centímetros. Por tanto, nuestra frecuencia que nos pide es de 0.12 Hz. ¿Está bien? Es de 0.12 Hz. Bien. ¿Alguna duda, consulta que tengan hasta aquí? Bien, pues continuemos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver las ondas sonoras, ¿sí? Para hablar de ondas sonoras están referidos al sonido, ¿está bien? ¿Sí? Al sonido. El sonido es una onda mecánica, ¿sí? Una onda mecánica longitudinal que se propaga por medio elástico, ¿sí? Que se propaga por un medio elástico. Es un medio elástico, ¿sí? Un medio elástico simplemente se referencia al, al aire, por ejemplo, así, a un sólido puede ser a un fluido. Estos son medios que nos permiten que permiten que el sonido se propague. ¿Está bien? En estos medios se puede propagar el sonido y eso se los denomina medios elásticos, ¿está bien? Que permiten que el sonido se pueda
propagar. ¿Está bien? Ese es el con. Bien, entonces tenemos rangos audibles que se pueden medir en hertz, ¿sí? En términos de frecuencia. Entonces, esos rangos audibles, ¿sí? Van de 20.000, ¿sí? O de 20 Hz, ¿sí? A 20.000 Hz de frecuencia. ¿Está bien? Entonces, dentro de este rango, ¿sí? De 20 a 20.000, están los rangos audibles, ¿sí? Que el oído humano puede tolerar. Esto puede oír, puede percibir. ¿Sí? Son oídos que podemos percibir. ¿Está bien? Y por debajo de este rango, ¿sí? De 20, está el infrasonido. El infrasonido son sonidos que no puede percibir el oído humano. Ese no puede percibir. Igual, si tenemos al otro lado saliendo de 20.000 Hz, tenemos el ultrasonido. Igual el ultrasonido son frecuencias que el oído humano no puede percibir. ¿Está bien? Entonces, sin embargo, en la naturaleza, el infrasonido, por ejemplo, sí, solo en algunos eh, animales, por ejemplo, en la naturaleza pueden percibir. En mi caso, el elefante, las vacas, ¿sí? Las palomas, por ejemplo, pueden percibir este infrasonido, ¿sí? Menores a 20 de frecuencia, ¿sí? Menores a 20 de frecuencia. Y al revés, ¿sí? Cuando hay frecuencias mayores a 20.000 Hz, ¿no? Es conocido como el ultrasonido. Igual, el oído humano no lo puede percibir, pero sin embargo en la naturaleza hay animales, por ejemplo, como el delfín, como el murciélago, ¿sí? Que perciben estas frecuencias del ultrasonido, ¿no? Y que además utilizan estas frecuencias para comunicarse, ¿verdad? Que solo ellos pueden percibir, ¿está bien? Ellos pueden percibir frecuencias mayores a 20.000 Hz, ¿bien? Bien. Ahora, así como hemos descrito una ecuación en función de variables y, una ecuación matemática para describir la onda, ¿sí? También podemos describir la onda, ¿sí? En función de la presión, ¿bien? ¿Sí? Podemos describir una función matemática, pero que esté expresado en función de la presión, y por las variables igual de X y tiempo, ¿está bien? ¿Sí? X y tiempo. Entonces, se la puede escribir de esta manera. Si la presión en función de X en tiempo es igual a qué? B, ¿sí? B está bien mayúscula para nosotros pasar igual al módulo volumétrico, ¿sí? Módulo volumétrico, que va a estar medido en newtons sobre metro cuadrado. ¿Está bien? K, bueno, K ya la conocemos, es el número de onda, ¿verdad? El número de onda que es 1 entre metro. Por A, ¿sí? A va a ser igual a qué? A la amplitud de onda, ¿sí? A la amplitud de onda que le vamos a estudiar. Por el seno del ángulo, ¿verdad? Que va a ser K, que es el número de onda, y por la variable X menos la frecuencia angular, ¿sí? La frecuencia angular por el T. Entonces, es una ecuación también que va a estar en función de la presión que la podemos describir de esta forma. ¿Está bien? Bien. Entonces, como lo has mencionado, por ejemplo, en termodinámica, todo el tiempo nosotros, en el medio que nos rodea, estamos rodeados de la presión atmosférica, ¿verdad? Y a través, esta presión atmosférica, ¿cierto? Que está rodeado, ¿sí? También el sonido se puede propagar, esto sí, se puede propagar, ¿sí? Entonces, esta relación, sí, de P sub K, que hemos visto en la relación de la ecuación anterior, en esta, ¿verdad? Sí, la relación, ¿sí? Es la presión máxima, ¿sí? Una amplitud de presión, ¿está bien? A este valor, a este conjunto de valor que lo estamos separando acá, ¿sí? Presión máxima, ¿verdad? El que es igual al módulo de volumen por el número de onda, por el número de onda, por la amplitud de onda, ¿verdad? Esa es la presión o amplitud máxima de presión que puede tolerar el oído humano, ¿está bien? ¿Sí? El humano.
esta relación, ¿verdad? Por esa ecuación, ¿sí? Que le hemos descrito o le hemos visto también en función o representada por la ecuación matemática, ¿sí? Entonces, ¿qué elemento del oído humano soporta esas presiones, no? Es un elemento llamado trompa de Eustaquio, que toca en la parte del oído, ¿sí? Esos son elementos del oído humano que nos permiten soportar o percibir o tolerar estos sonidos también en función de la presión. ¿Está bien? Es lo mismo, explicando. Bien. Ahora vamos a ver el ejercicio 3. ¿Está bien? Vamos a ver el ejercicio 3, donde vamos a aplicar los conceptos que nos quedó. Perdón. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Nos dice la parte móvil, sí, la parte móvil del tímpano tiene un área, nos dice, de 43 milímetros cuadrados, ¿sí? Y el estribo, nos dice, el residuo más pequeño, en su contacto con el oído interno de unos 3,2 milímetros cuadrados, ¿sí? En un área de contacto, ¿está bien? En el contacto. Para una onda sonora senoidal que se propaga a temperatura ambiente, ¿sí? La temperatura ambiente nos dice esa velocidad de sonido va a ser 343 metros por segundo. Y que tiene moderada intensidad. Las variaciones máximas de presión son de orden de 3 por 10 a la menos 2 pascales. Y la frecuencia es de 1250 Hz. Y el módulo de volumen, bastante como dato, el módulo de volumen, es de 1,42 por 10 a la 5 pascales. Determínenlo. En un inciso A nos pide el número de onda, ¿sí? En un inciso B nos pide el desplazamiento máximo de la onda, ¿sí? De la onda de sonido. En un inciso C nos pide la amplitud de presión. Entonces, inciso A, calculemos entonces el número de onda. Para nosotros el número de onda que vamos a obtener a través de esta relación, ¿verdad? K va a ser igual a 2 veces pi dividido entre largo, ¿está bien? Que es la longitud de onda. Como la longitud de onda no la tenemos, podemos calcularlo a través de esta relación. La velocidad, ¿verdad? Longitud de onda por frecuencia. Por tanto, despejamos de ahí, la longitud de onda va a ser la velocidad entre frecuencia. Entonces, nos quedaría esta relación, ¿sí? Donde el número de onda va a ser 2 veces pi por frecuencia entre velocidad. ¿Sí? Entonces, simplemente hemos relacionado estas ecuaciones. Hemos empezado a ver, ¿verdad? Y hemos obtenido que nuestro número de onda es igual a 2 veces pi por frecuencia entre velocidad. Y justamente o cabalmente tenemos como dato la frecuencia y la velocidad como dato. ¿Está bien? Entonces reemplazamos entonces así. 2pi por la frecuencia que es de 1250 Hz. ¿Está bien? Dividido entre qué. Nuestra velocidad de 43 metros por segundo. ¿Bien? Entonces nuestro número de onda será 22,89 radianes por segundo. ¿Está bien? Ahora vayamos a ver el inciso B. ¿Sí? El inciso B, calcular el desplazamiento humano. ¿Sí? Pues como ya hemos visto en la ecuación, ¿sí? Este conjunto de valores, ¿sí? De valores, ¿cierto? Como lo habíamos llamado presión máxima, ¿sí? También se la denomina como desplazamiento máximo, que está dado por el módulo de volumen, el número de ondas, por la amplitud, ¿verdad? Entonces, despejamos de ahí la amplitud máxima que nos pide, ¿está bien? Desplazamiento máximo va a ser igual a que presión, ¿sí? La presión sobre el módulo de volumen sobre el número de ondas, ¿verdad? Simplemente estoy despejando, ¿verdad? Sí, estoy despejando este valor. Entonces, como tenemos como dato la presión, el dato que nos dan es igual a 3 por 10 a la menos. Pues buscarles para entonces hoy el módulo de volumen que nos dan como dato, entonces lo reemplazamos, es 1,42 por 10 a la 5, ¿sí? Y por el número de onda que hemos calculado, ¿verdad? Es de 22,89. ¿Está bien? Entonces, esa amplitud para nosotros es igual a 0,92 por 10 a la menos 8 metros. ¿Está bien? Ese es nuestro valor. El inciso C que nos pide nuestro cálculo de la amplitud de presión. ¿Está bien?
Entonces, la presión, ¿qué había sido para nosotros? Fuerza contraria. Sí, ya nos estamos recordando hidrodinámica, ¿no es cierto? Así, la presión es fuerza entre área. ¿Está bien? Estamos recordando. Y esa nuestra fuerza, ¿cierto? Es igual a qué? Presión por área. En este caso va a ser área del tímpano, ¿sí? Dividido entre el área del estribo. Y que cabalmente también nos dan esos valores como. Entonces, reemplazamos esta ecuación, si queremos resolver acá, esos valores. ¿Está bien? La presión máxima nos dan como, ¿verdad? Vale 3 punto por 3 por 10 a la en, menos 2, ¿verdad? Sí, por 10 a la menos 2 Pascal, ¿sí? Por el área que es del tímpano, que es de 43 milímetros al cuadrado, dividido entre el área del estribo, ¿sí? Que es de 3.2 milímetros al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Y realizando el cálculo respectivo, esa presión recibe de 0.4 Pascal. ¿Está bien? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Bien, lo que hemos hecho es utilizar todas las ecuaciones que estamos viendo, las estamos aplicando a ejercicios para que lo podamos comprender de mejor forma. ¿Está bien? Muy bien. Vamos. Entonces, la velocidad de sonido, sí, la velocidad de sonido puede propagarse en distintos medios. ¿Está bien? En un medio sólido, por ejemplo, el sonido claro, se puede propagar y esta velocidad se puede calcular a través de la siguiente elevación. ¿Está bien? Sí, cuando tenemos un sonido que se propaga por un medio sólido, su velocidad la vamos a determinar a través de esta ecuación. Que va a ser igual a qué? Velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Del módulo de Young. Sí, el módulo de Young se simboliza con una Y mayúscula, ¿sí? El módulo de Young. Y sus unidades de medida están en newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Este va a ser las unidades que va a tener este módulo de Young. Y eso está dividido entre la densidad, ¿sí? La densidad del sólido, en este caso, en el cual se está propagando el sonido. ¿Está bien? La densidad. ¿Y cómo saben ustedes la densidad en unidades de kilogramos sobre metro cúbico? ¿Cierto? O gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, esas son las unidades de la densidad. ¿Sí? De la velocidad. Ahora, también el sonido se puede propagar en un fluido, en un líquido, ¿verdad? Y su velocidad la vamos a determinar a través de esta relación, ¿sí? La velocidad va a ser igual a qué? A la raíz cuadrada, ¿sí? Del módulo de volumen, ¿sí? Que ya lo hemos visto, simboliza por una B mayúscula, ¿sí? El módulo de volumen, ¿cierto? Y sus unidades van a ser ¿qué? Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Esas son las unidades que va a tener este módulo de volumen. Divide entre su densidad, ¿sí? La densidad del fluido en este caso, ¿sí? La densidad del fluido. También el sonido se puede propagar en un gas, ¿sí? En un gas real, ¿sí? Y la velocidad se puede determinar a través de esta relación. ¿Está bien? ¿Sí? Que va a ser igual a que a la raíz cuadrada de. Este gamma es el coeficiente de presiones. ¿Está bien? Es un coeficiente de presión que siempre va a ser dato, ¿sí? Nos va a facilitar con datos si tenemos un caso de un ejercicio para calcular la propagación, la calcular la velocidad de un gas ideal, nos van a dar proporcionalmente. ¿Sí? ¿Está bien? R es la constante universal de gases, ¿sí? Entonces, aquí está su valor, la constante es 8.314 joules por mol por kilogramo. ¿Está bien? T es la temperatura, ¿sí? La temperatura en la cual se encuentra ese gas ideal. Y M es la masa molecular, ¿sí? La masa molecular del gas, el cual está propagando el sonido, ¿ven? Sí, el peso molecular. Y su medida es el mol, ¿ven? Sí, es el mol. ¿Está bien? Bien, continuemos. Bien, también la velocidad del sonido, sí, se propaga en el medio en el que nos encontramos, sí. Y generalmente, sí, eso es lo que ocurre, sí.
La temperatura del medio ambiente puede variar. La temperatura del medio ambiente puede variar. Entonces, podemos tener velocidades, ¿sí? Que estén niveladas, que estén en función de la variación de la temperatura. ¿Bien? Entonces, para determinar esta variación de temperatura, ¿sí? Y calcular esta velocidad en función de esa variación, tenemos esta relación matemática. ¿Está bien? Nuestra velocidad va a ser igual a 331, ¿sí? Y este valor 331 no es nada más que la velocidad, ¿sí? Que es la velocidad del sonido, ¿sí? A 0 grados centígrados, ¿sí? 0 grados centígrados. 0 grados centígrados de temperatura, esta es la velocidad del sonido. Entonces estamos afectando por ese valor, ¿sí? Para que la velocidad a una determinada temperatura. Bien, 131 por la raíz cuadrada de uno más P sub C, que es la temperatura al cual está el ambiente, ¿sí? El ambiente, divide entre 273. ¿Está bien? Divide entre 273. Entonces, con esta ecuación vamos a poder calcular la velocidad a una determinada temperatura. ¿Está bien? Otro, como dato, sí, en- a temperatura ambiente, sí, una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, sí, la velocidad del sonido es igual a 343 metros por segundo. ¿Sí? Es un valor que se ha determinado así, que es como una constante ya, ¿está bien? Si nos dice que la temperatura está a 20 grados centígrados, entonces automáticamente nosotros sabemos que el sonido tiene la velocidad de 143 metros por segundo. ¿Sí? Es un valor que se maneja constantemente en temas de cálculos del sonido. ¿Sí? Entonces, inmediatamente se asume esta velocidad, ¿sí? Esta velocidad de sonido como un dato. Y es como manejar la gravedad. Yo tengo el 71, por ejemplo, ¿no? Pues no, una constante. ¿Sí? Pues cuando nos den referencia que el medio ambiente está a 20 grados centígrados, entonces vamos a asumir que nuestra velocidad es de 343 metros por segundo. ¿Sí? Bien, vayamos a ver el ejercicio 4. ¿Sí? El ejercicio 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? ¿En qué momento, dice, llega a nosotros el sonido de la sirena de una ambulancia si nos encontramos a un cuarto de kilómetro de distancia y la temperatura es de 15 grados centígrados? ¿Está bien? ¿Sí? Pues, estamos a un cuarto de kilómetro, un cuarto de kilómetro, ¿sí? Y el sonido de la sirena, si a esa distancia, nos dice en qué momento nosotros lo vamos a escuchar o en qué tiempo, ¿verdad? Eso nos pide determinar. Y nos dice que la temperatura del ambiente está a 15 grados. Y, ¿vale? Entonces, para calcular ese tiempo, nosotros sabemos que la velocidad es igual a qué distancia entre quién, ¿sí? Tenemos la distancia, así como dato, ¿cierto? Necesitamos que saber la velocidad previamente, ¿verdad? Entonces, esa velocidad la vamos a determinar por esa ecuación que nos dijo, ¿verdad? En función de la temperatura. Nos dicen que la temperatura ambiente está aquí de grados centígrados. Entonces vamos a calcular a través de esta ecuación, primero la velocidad. ¿Está bien? Entonces reemplazamos ahí. Nuestra velocidad es 331, raíz cuadrada de 1 más la temperatura a la cual queremos calcular, dividido entre 273. Entonces reemplazamos a 231 entre 4 que para el sonido, la raíz cuadrada de que 1 más en el lugar de que sucede, voy a reemplazar este 15 grados que me da como la. ¿Se ven? 15 grados, miren de 273. Por tanto, la velocidad, ¿sí? La velocidad del sonido de la sirena va a ser igual a aquí, 333,97. ¿Está bien? Esa es la velocidad. O lo puedo manejar como 340 también. ¿Sí? Como que mantener todo redondear. ¿Está bien? Pero ustedes en tema de examen y demás, manejan dos cifras significativas. ¿Está bien? Sí. Dos cifras. Dos decimales. ¿Está bien? Como recomendación. ¿Sí? Manejen siempre dos decimales. Bien. Entonces, una vez determinada la velocidad, vamos a calcular el tiempo y el tiempo que vamos a escuchar el sonido.
¿sí? Entonces hablamos por cinemática que la velocidad es distancia entre tiempo. De ahí despejamos el tiempo, que va a ser distancia entre velocidad. Y reemplazamos, ¿sí? Tenemos el cuarto de kilómetros, un kilómetro es 1000, medio es 500 y el cuarto es 250, ¿verdad? 250 metros. Entonces, reemplazamos esa distancia, 250 metros, ¿sí? Dividido entre la velocidad que hemos calculado, que es 340, ¿sí? Metros sobre segundo. Nuestro tiempo va a ser ¿qué? 0.53 segundos, ¿sí? Esa es la velocidad a la cual va. Ese es el tiempo que va a demorar en escuchar, ¿verdad? A esa distancia. 0.53 segundos. ¿Está bien? Sencillo, ¿verdad? ¿Alguna consulta, duda? Bien, continuamos. Ahora vamos a ver la intensidad de sonido, ¿sí? La intensidad. La intensidad de sonido está dada por esta relación que es eh, presión entre áreas. Para nosotros, de aquí adelante, la intensidad de sonido la vamos a simbolizar con la letra I mayúscula, I mayúscula. Ese va a ser para nosotros la intensidad. Esa intensidad la vamos a medir en watts por metro cuadrado. Y la potencia de onda, ¿sí? Pues se va a medir en watts. Así, la potencia la vamos a medir en watts. Y el área, ¿sí? El área, bueno, metros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿no? Eso va a variar en función del ejercicio en particular. ¿Está bien? El ejercicio en particular. Entonces, la potencia generalmente, sí, que se genera, por ejemplo, tenemos un círculo así como se nos la figura. Se genera un sonido con una determinada potencia. Esa potencia va a propagar de esta manera, ¿sí? De una manera radial, si se quiere. ¿Está bien? Y en cada punto esa potencia va a ser la misma. En una distancia R, la potencia va a ser la misma. Bien. En una distancia 2R o 3R, esa potencia no va a variar si va a ser la misma. También si va a ser la misma. ¿Sí? Por lo tanto, si la potencia en un punto 1, ¿sí? R, en un punto 12 es la misma, es, se puede llegar a esta igualdad, ¿sí? A través de ese concepto de que la potencia es igual, ¿sí? Se ha llegado, ¿sí? A esta igualdad, ¿no? O sea, a través de eso han deducido que se puede llegar a esta igualdad, ¿no? De las intensidades, ¿sí? Las intensidades, uno, ¿sí? Respecto a un punto uno, y la intensidad respecto a un punto dos va a ser igual a las distancias, ¿sí? Que los separan, ¿sí? En este caso puede ser una distancia R2, ¿sí? Al cuadrado y una distancia R1 al cuadrado, ¿verdad? En función del radio, ¿sí? Entonces, estas potencias se pueden abrazar un área circular, ¿sí? Un área circular. Por eso se los ha descrito así y se ha deducido esta relación, ¿está bien? A través de ese concepto. Bien, pues vayamos a ver el ejercicio 5, en donde vamos a aplicar lo anterior mencionado. Bien, entonces, ejercicio 5. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? Para una feria de salud, nos dice, para una feria de salud al aire libre, queremos que la intensidad del sonido, ¿sí? A 20 metros de los altavoces sea de 1 watt por metro cuadrado, ¿sí? 1 watt por metro cuadrado. Suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas las direcciones, ¿qué salida de potencia acústica debe tener el grupo de altavoces? ¿No? Sí, es una pregunta. Bien, entonces vamos a hacer una feria, queremos hacer un equipo y queremos que a una distancia de 20 metros, que ese sonido tenga, puede ser audible, ¿sí? Se puede escuchar en otras palabras, a distancia, ¿sí? En un punto de 20 metros. Todo lo que estén dentro de del área de 20 metros tiene que escucharse de manera uniforme, ¿sí? Es para escuchar de esa manera, nos dice qué potencia debe tener el altavoz, ¿sí? Eso nos está pidiendo calcular. ¿Está bien? Entonces, el cálculo del área, así como es circular, vamos a determinarlo por, lo vamos a llamar S, ¿sí? Ese área. Y va a ser igual a 4 veces pi por el cuadrado, ¿sí? Entonces lo vamos a determinar.
ese área para nosotros va a ser 4 veces pi. Como nos dan el radio, ¿sí? Por la distancia para nosotros, 20 metros, pasamos el valor de 20 metros, y va a ser igual a que 2.500 metros cuadrados nuestra área. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo calculamos la potencia? Bueno, la potencia es igual a que intensidad por, ¿está bien? ¿Sí? La intensidad por área. Nos da la intensidad que le va a tener nuestro equipo si es de 1 watt, ¿cierto? Este en watt por metro cuadrado. Por el área es de 2.500 metros cuadrados, ¿sí? 2.500 por metro cuadrado. Y nuestra potencia es, realizando la operación, es de 2.500, ¿verdad? Sí, 2.500 watts. Entonces, nuestros altavoces tienen que tener esa potencia, ¿sí? Para que a esa distancia de 20 metros, ¿sí? Todo esté dentro de los 20 metros tenga un sonido por, ¿sí? Un sonido en forma de un watt. ¿Bien? Es sencillo, ¿cierto? Simplemente hemos aplicado los conceptos que hemos explicado anteriormente y lo hemos traducido en un ejercicio para que podamos ver cómo se puede aplicar estos conceptos de intensidad y potencia. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a ver el nivel de intensidad. Si alguna vez ustedes han escuchado hablar o han visto carteles en locales, ¿no es cierto? En ambientes donde nos dice el sonido audible es de tantos decibeles, ¿verdad? Sí. Entonces, ese nivel de intensidad se puede calcular a través de esta relación, ¿sí? El decibel o el decibel, ¿sí? Que está simbolizado por la letra beta, ¿sí? Que es igual a 10 veces el logaritmo de la división de intensidad, ¿sí? Una intensidad I, ¿sí? A la cual queremos calcular, la cual va a estar determinada mientras queremos calcular, ¿cierto? ¿Sí? Y una I sub cero, que es una intensidad mínima que puede tolerar, ¿cierto? Que se puede tolerar, ¿sí? Es como una, es un indicador básico, ¿sí? Que nos va a pedir calcular, que nos va a permitir calcular los niveles de intensidad de un determinado ambiente. ¿Está bien? Entonces, las unidades de este nivel de intensidad, que es el decibelio, ¿sí? Que propiamente también se lo denomina decibel, ¿sí? Decibel o decibel, ¿sí? Su unidad de medida es el decibel, que está simbolizado a través de una D minúscula multiplicado por esa letra beta, ¿sí? Por la letra B, dB, ¿sí? Decibel. Se lo vamos a llamar decibel, ¿está bien? Y sub cero, que es la intensidad de umbral auditivo, que ya les expliqué, es 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y siempre va a ser como dato, que es una constante, es una base que nos va a permitir calcular el nivel de intensidad. Y la intensidad de sonido cualquiera, ¿sí? Para el medio, ¿sí? Como ya mencionaba, se mide en watts por metro cuadrado. ¿Está bien? Bien, entonces apliquemos ese concepto de decibeles en este ejercicio, en el ejercicio 6. ¿Qué nos dice el ejercicio 6? Si estamos escuchando, ¿me entiendes? Sí, si estamos escuchando el perifoneo en el hospital, llamando al médico de emergencias con una intensidad de 1 por 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado, ¿cuál será el nivel de intensidad en decibel? Decibelios nos pide, ¿no? Entonces, cuando escuchamos el teléfono en el hospital, sí, llamamos al doctor Campos, ese sonido es audible, ¿verdad? Lo podemos percibir. Entonces nos pide calcular ese sonido, ¿vale? Ese nivel de decibel. Entonces, como habíamos indicado, para calcular esa intensidad de sonido, aplicamos esta relación, ¿está bien? Decibeles va a ser igual a que 10 veces el logaritmo de la intensidad, ¿sí? Por la relación de intensidad. Una base que se tiene predeterminada y una a la cual vamos a calcular. Entonces nos dan justamente esta intensidad, ¿cierto? Es decir, que es 1 por 10 a la menos 10, ¿sí? 1 por 10. Entonces pasamos desde bueno, ¿sí? En esta relación. 1 por 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado. Nuestra intensidad es sub cero base, ¿verdad? Que ya, como les indiqué, es un valor que siempre es una constante que siempre va a estar como la. Entonces es igual a que 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, el nivel de intensidad
de su perifoneo a decibel 20 decibel. Entonces, es un nivel de intensidad audible, ¿ya? Por eso no nos molesta cuando escuchamos, ¿verdad? No nos molesta el oído. Cuando el sonido es más fuerte, eh, nos molesta el oído, ¿verdad? Ya movemos la cabeza, nos llama la atención de dónde viene el sonido, ¿verdad? ¿Sí? Como la del bocina del vehículo, por ejemplo, ¿no? Nos molesta, nos llama la atención, ¿verdad? Entonces son sonidos que no son eh, audibles tolerables, ¿no es cierto? Sí, eso nos permite ver los niveles inferiores en decibelios, ¿sí? Bien, entonces, estos, esos niveles de intensidad, ¿sí? Se han detallado, ¿sí? Se han hecho el cálculo y se ha generado así una relación, una tabla, ¿sí? Si quieren, donde se ha descrito los niveles de intensidad en decibeles, ¿sí? De sonidos más comunes, más clásicos que se puede escuchar en el medio, ¿está bien? Por ejemplo, ¿sí? En una banda, ¿sí? En una banda linda, si ustedes quieren, ¿sí? Un rock, tenemos la explosión, ¿sí? Una explosión, de avión, el sonido del avión, el sonido de un disparo, ¿sí? De sirenas, de un megáfono, ¿sí? De sirenas de ambulancia, ¿verdad? Están en un rango que, este rango de acá significa sonidos, dice, excepcionales, daños irreversibles, ¿sí? Entonces no son tolerables en el oído, ¿verdad? El sonido de avión, por ejemplo, es fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Es fuerte, igual que la explosión. Por tanto, es en un rango donde eh, puede causar daños irreversibles al oído humano, ¿está bien? Tenemos otro rango acá, en que está en rojo, por ejemplo, el sonido de un martillo neumático, de una sierra de cadena, motosierra, se refiere, ¿no? Ese rango, por ejemplo, es un peligro, ¿sí? Peligros nocivos al oído, ¿sí? Nos puede lastimar el oído, ¿no? Y tenemos otro rango, ¿sí? El de verde, ¿sí? Donde están, por ejemplo, las aspiradoras, la lavadora, eh, estudios de grabación, ¿verdad? Que a diario usamos esos equipos, ¿verdad? Y esos sonidos no nos molestan, ¿verdad? No nos molestan. Podemos estar al lado, trabajando en conjunto con ellos, y son sonidos sin riesgo, ¿está bien? Son sonidos sin riesgo, ¿no? Y sus niveles de intensidad están al lado, ¿sí? Por ejemplo, la aspiradora tiene 70 decibelios, ¿bien? En la biblioteca hay sonidos de 40 o 30 decibelios, ¿sí? Una sierra de cadena, por ejemplo, un motosierra está haciendo decibelios, ¿sí? Entonces, es una escalita que nos permite más o menos medir los niveles de intensidad, también de ver que están en rangos audibles, ¿no es cierto? Que no pueden dañar el oído. Mal, ¿está bien? Muy bien, aquí quedamos hoy, sí, en la parte de hoy, aquí vamos a tener 10:49, ¿está bien? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta que tengan antes de concluir la clase, por favor? ¿No? Muy bien. Entonces, nos estaríamos encontrando nuevamente en la siguiente clase, que es el día martes. ¿Está bien? Que tengan un buen fin de semana.